Bueno, en la clase del día de hoy vamos a seguir con el análisis de transistores en DC, ¿no? Como le había explicado anteriormente, este, primero hay que hacer un análisis en DC, ya con los datos del análisis en DC, realizamos el análisis en AC, ya. Esto lo vamos a aprender más adelante, ahorita estamos aprendiendo análisis en DC, ya. Para poder encontrar, o sea, los datos importantes que tenemos que sacar en el DC, para saber si está en corte, y saturación y todo eso, son estos que usted ve aquí, ¿no? Las tres corrientes y el voltaje colector emisor. ¿Ya? Como estamos analizando en DC, tenemos que recordar que los capacitores, como el capacitor se opone al cambio brusco de voltaje, se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, al estar abierto este de aquí, se abre este, y están el voltaje de entrada, que puede ser un voltaje alterno, no se conecta al circuito, y el voltaje de salida tampoco se conecta, ¿no? Solo tenemos que analizar esta parte que vemos aquí, este circuito que vemos aquí. Más adelante, cuando hagamos el análisis en AC, ahí sí lo vamos a considerar, ¿no? Ahí el capacitor se va a comportar de otra forma. Bueno, entonces vamos a resolver esto. Una forma para poderlo dibujar de una manera que se entienda más rápido es si nos damos cuenta, imagínate que mi pluma es el multímetro. Aquí cuánto va a marcar, aquí va a marcar 20 voltios, aquí va a marcar 20 voltios, aquí va a marcar 20 voltios, aquí va a marcar 20 voltios. Porque todo esto es un solo nodo, ¿no? Pues ya sabe que todo esto es un solo nodo. Que marca 20 voltios. Entonces, para dibujarlo de una manera que se entienda mejor, vamos a hacerlo así. Ya. Seguimos con el beta de, no, de 50, ¿no? Beta de 50. Ya, entonces, esto que está aquí, si aquí le ponemos que esto vale 20 voltios y aquí le ponemos 20 voltios de forma separada, equivale a lo que está acá, ¿no? Lo hemos separado, ¿no? Conectando 20 acá 20. Y sería eléctricamente lo mismo. Perfecto, entonces. Aquí vamos a hacer algo. Mire, nosotros en la clase pasada resolvimos un ejercicio, o un ejercicio que era así, mire. ¿Se acuerdan? Este ejercicio resolvimos la clase pasada. Y este es algo diferente al de la clase pasada. ¿Por qué? Porque tiene esta parte de acá. Lo que vamos a hacer es esto que está aquí, transformarlo en algo que sea así. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar Thevenin, teorema de Thevenin. ¿Ya? Yo sé que de pronto no se acuerde ahorita, porque ha pasado un tiempo, pero vamos a hacer un pequeño repaso, un repaso corto de cómo hacerlo. Bueno, vamos aquí a dibujar, ¿no? Usted tiene esto. Aquí 2K y 90K, ¿no? 20 voltios, ¿no? Y quiere el voltaje en este punto.
el voltaje de aquí. Aquí va a estar el voltaje de Thevenin. ¿Ya? Ahora, de pronto no se acuerda así porque lo está viendo de una manera diferente, como lo dibujamos en circuitos eléctricos, como lo dibujamos en electrónica. Pero si usted lo ve como se lo dibuja en circuitos, va a recordarlo de manera fácil. Mire, ¿qué quiere decir 20 y 0 acá? Imagínate que estas son los dos cables del multímetro, ¿no? Yo le pongo el negro aquí y el rojo acá y me marca 20 voltios, ¿no? Y se da cuenta. 20 tiene que marcar porque aquí está el 20, ¿no? Ahora, vamos a dibujarlo como estaría dibujado en circuitos eléctricos, ¿ya? Ya olvídese de esto, ¿no? Ya. Si yo, vamos a ver si este circuito que he completado con color rojo equivale a lo que ya teníamos. Si yo pongo el cable negro aquí, del multímetro, y el cable rojo aquí, ¿qué voltaje me va a marcar? Me va a marcar 20 voltios, ¿no? ¿Sí se da cuenta? Porque le estamos midiendo el voltaje A, como este nodo es el mismo, y este nodo es el mismo, le estamos midiendo el voltaje A a la fuente. Entonces ya sabemos que esto que está aquí equivale al circuito que tengo acá en rojo, ¿ya? Entonces, en este circuito que está aquí, y si tú quieres el voltaje aquí, puedes aplicar divisor de tensión. ¿Cómo nace el divisor de tensión? Nace de usted tener la corriente que pasa por aquí sería los 20 voltios dividido para las dos resistencias, la suma de las dos, que sería 90K más 22K, que tiene la corriente. Y tú quieres, como quieres el Thevenin aquí, tú estás pidiendo el Thevenin desde aquí hasta acá, ¿no? El Thevenin es desde aquí hasta acá. Entonces estás pidiendo el voltaje que cae en la resistencia de 22, y como esto ya dijimos que es la corriente, y hay que multiplicarlo por la corriente de 22, ¿no? 22K. Y ahí ya tienes el Thevenin, ¿no? Un divisor de tensión, y si no se acuerda cómo hacer el divisor de tensión, es la corriente que pasa por aquí, que sería el voltaje dividido por las dos resistencias, multiplicado por la resistencia de 22, porque yo quiero el voltaje que cae aquí. Ya. Si entendió, escribo OK, caso contrario, quiero el micrófono y pregunto. Bueno, ya tenemos que el voltaje con la calculadora me dice 3,92 voltios. Ese sería el voltaje de Thevenin. Ya, entonces aquí yo ya puedo decir, aquí ya tengo que esto de aquí, este punto sería 3,92 voltios. Ahora me falta sacar la resistencia de Thevenin, ¿no? Para sacar la resistencia de Thevenin, puede la gente cometer muchos errores, ¿ya? Porque puede decir, aquí están en serie, ingeniero. Sí, están en serie, pero todo depende del punto de vista del Thevenin. Mire el Thevenin. El Thevenin está conectado a esta resistencia que está aquí. Voy a redibujarle esto, ¿ya? Este circuito que está aquí, ¿es el mismo que está abajo? Escriba así. Si escribe no, se lo explico de otra manera, ¿no? Pero dígame, para usted, ¿esto de aquí es lo mismo que está acá, sí o no? Bueno, entonces como ya se dio cuenta que esto es lo mismo, ¿qué le dicen cuando tiene que encontrar la resistencia de Thevenin? Ya, la resistencia de Thevenin es la resistencia visto desde este punto, visto desde aquí para acá, ¿no? Visto desde aquí, ¿no? Y
Otra cosa que tiene que hacer es que las fuentes de voltaje las ponen corto, ¿no? Ya aquí ya no hay una fuente de voltaje, sino que hay un cable. Entonces, como tú estás tomando la resistencia de Thevenin visto desde aquí, te puedes dar cuenta que estas resistencias que parecían que estaban en serie, en realidad están en paralelo, porque obvio que este punto es este punto, y este punto de aquí, mire, es el mismo punto del triángulo de acá, mire, este punto es este punto, y este punto es el mismo nodo, ¿no? El del triángulo, ¿no? Están en paralelo. Entonces mi resistencia de Thevenin va a ser igual a 90K paralelo con 22K. ¿Cuánto le da la resistencia de Thevenin? ¿Alguien que me ayude con la calculadora? Bueno, entonces ya tenemos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin calculada. Y esta resistencia de aquí sería 17.67 kilo. Y vamos a redibujar este circuito, ya no dibujando esta parte, sino que en lugar de esta parte ponerle voltaje 3.92 y 7.67 kilos y copiando lo que está acá, ¿no? Lo vamos a hacer en otra hoja para que se vea mejor. Bueno, entonces el ejercicio ya quedó como el ejercicio que hicimos en la clase pasada. ¿Ya? Vamos a resolverlo. Vamos a sacar esta malla que está aquí. Vamos a dibujar las corrientes primero, ¿no? La corriente IB es esta, la de la base. Esta es la IC y esta es la IE. Y IE. Y recuerden que lo que teníamos que sabernos es que la IC es beta veces IB. Ya, ya. Otra cosa que también tenemos que recordar y se ve aquí es que estas dos corrientes me van a dar la IE. Ya, eso es todo. Ahora vamos a proceder a resolverlo. Vamos a hacer esta malla, ¿no? Empezamos poniendo, miren, antes que, por ejemplo, tengamos una confusión, vamos a repasar algo que me he dado cuenta en los deberes. Recuerden que cuando estudiamos en la ayudantía, yo les decía, aquí hay una resistencia. Si yo asumo que la corriente viene así, esto es el más, esto es el menos, ¿ya? Vamos a suponer que aquí hay 50 voltios y aquí hay 30 voltios, ¿no? En este nodo, ¿no? Entonces, esta corriente IA, digamos, ya. Yo le decía que la resistencia multiplicada por IA, es el voltaje que hay aquí, sería igual al voltaje que hay en el más, que sería, el voltaje que hay en el más, que sería 50, menos el voltaje que hay en el menos, que sería 30, ¿no? Y ahí usted dice que hay 20 y hay despejo, ¿no? Entonces, el voltaje que hay en el más, menos el voltaje que hay en el menos. Luego, cuando nosotros venimos aquí, a este circuito que está aquí, es lo mismo, ¿no? El voltaje que está en el más, menos el voltaje que está en el menos. ¿Ya? Por eso es que este primer voltaje le termino poniendo yo 3,97 positivo, porque está en el más, mire, en el cable rojo del multímetro, 3,92 positivo, y aquí yo tendría que ponerle menos este voltaje que hay aquí, pero este voltaje como es cero, sería menos cero, y poner menos cero es como muy obvio, ¿no? Pero si aquí no hubiera esto, si aquí hubiera una fuente de voltaje de 2 voltios, por ejemplo, yo al final tendría que ponerle este de aquí positivo, 3,92, y al final de toda la malla ponerle menos 2 voltios. ¿Está claro? Y si por si acaso no fuera 2 voltios, sino que tuviera aquí conectado algo aquí de ese, que fuera a lo mejor ya negativo, ¿no? Menos 5 voltios, entonces como es 3,92 positivo, al medir acá tengo menos 5, entonces tendríamos que hacer menos, y como este ya es menos 5, sería menos 5, y le queda más 5, ¿no? En conclusión, cuando cerramos la malla aquí, es el primer voltaje que veo es el positivo,
ya, como hicimos acá, ¿no? El positivo, en el positivo va a ser positivo, y el último voltaje que está acá al final, con el cable de acá, sería menos este voltaje, ¿no? Menos 2 en este caso, o menos 5, que sería más 5. Pero en este caso es 0. ¿Ya? ¿Quedó entendido eso? Si está entendido, escribo así. Por lo que vi que había una confusión en los deberes y eso fue bueno para poderle explicar esto. Ya. Entonces vamos a hacer la malla, que está aquí. Vamos a poner aquí 3,92 más menos porque la corriente viene en este sentido, entra por el más y sale por el menos. Más a menos quiere decir que va de mayor potencial a menor potencial. Entonces sería menos 17.67 IB. ¿Ya? Acuérdense que aquí hay un más menos 0.7. Entonces sería menos 0.7. Aquí hay un más menos porque la corriente IE va para abajo. Más menos 1.5K por IE. Y tendría que ponerle menos 0, pero es obvio, ¿no? Por eso ya le pongo que cerramos la malla con que todo esto es igual a 0, ¿no? Esto es 1.17.67K. Déjeme copiarlo de nuevo, ¿no? 3.92 menos 17.67K y B menos 0.7 menos 1.5K por IE. Se lo copio de nuevo porque aquí no se ve no se ve bien. Ya tenemos eso. Esto es igual a 0. Ya, ahora nosotros sabemos que el IE lo podemos relacionar con el IB. Como con lo que tenemos aquí, ¿no? Sabemos que el IE es igual a IB y el IC es beta veces IB. Beta veces IB. Entonces IE es igual a beta más 1 veces IB. Ya. Como el beta vale 50, en vez de poner IE voy a poner aquí, esto de aquí es 51 veces IB. Ya. Vamos a reemplazarlo todo, ¿no? Otra vez, ¿no? 3,92 menos 17.67K por IB menos 0.7 menos 1.5K que multiplica a 51 y eso multiplica al IB. Eso es igual a 0. Entonces yo voy a mandar las IB al otro lado. A este IB la mando al otro lado. Sería 17.67K por IB. Y esta que está aquí la mando al otro lado sería más 1.5K por 51 por IB. ¿Ya? Y en este lado, ¿qué me queda? 3,92 y el 0.7. Ya. Entonces ya sabemos que el IB va a ser igual a 3,92 menos 0.7 dividido para todo esto que está acá, ¿no? Factor común IB. Si usted saca factor común IB o lo suma, ¿no? Va a tener 17.67K más 1.5K y eso está multiplicado por 51, ¿no? Eso sería el IB. Recordando que lo primero que tiene que hacer es la multiplicación de estos. Primero multiplica, luego lo suma y de ahí lo divide lo que está arriba, ¿no? Digo por si acaso se vaya a confundir, ¿no? Ya, entonces ahora me puede decir cuánto vale la corriente IB. Ya tenemos el valor del IB que es 0.034 miliamperios o a alguna persona también lo podría escribir como 34 microamperios, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ahora, para sacar el IC, acuérdense,
Entonces necesitamos el IC, que sería beta vale 50, 50 por eso que está ahí, y el IE, el beta más un veces, sería 51 por eso que nos salió, ¿no? Del IB. 0.034 miliamperios, ¿no? Y déjenme las respuestas. Bueno, al resolver, Ok. al multiplicar, nos sale que son bien parecidas las corrientes, ¿no? 1.7 y la otra sale 1.734, ¿no? Parecidas. En los decimales se diferencian un poco. Bueno, en este caso ya tenemos las tres corrientes. Ahora vamos a encontrar el voltaje BCE. En el ejercicio que hicimos anteriormente, la clase pasada, nosotros encontramos el voltaje de C y el voltaje de E y restamos voltaje de C menos voltaje de E, pero ahora vamos a hacerlo de otra forma para variar, ¿no? Voltaje de CE. El voltaje de CE sería el voltaje que estamos midiendo desde aquí. ¿Por qué desde aquí? Porque este se llama colector, hasta acá, porque este se llama emisor, ¿no? Voltaje entre el colector y el emisor. Como estamos midiendo aquí primero el voltaje del colector, este lado de aquí sería el más y este sería el menos, ¿no? Más, menos, ¿no? Porque hacíamos el voltaje del colector menos el del emisor, ¿no? El voltaje del colector y emisor es aquí, acá. Listo. Vamos a seguir esta malla que está aquí y vamos a sacar la ecuación que corresponde a eso de ahí. ¿Ya? Tenemos 20 voltios, ¿no? 20 voltios. Menos, ¿por qué menos? Porque esto de aquí viene más menos. La corriente IE está en este sentido, sería más menos 6K por el IC menos voltaje colector emisor. ¿Por qué menos? Porque va de mayor potencial a menor potencial. Sería menos BCE. Continuamos. Menos 1.5K por el IE. ¿Ya? Como llegamos acá, sería menos 0, que no lo ponemos. Y como ya cerramos la malla, sería todo esto igual a 0. ¿Ya? Entonces, yo quiero lo mando para allá para que sea positivo, ¿no? Y vamos a reemplazar, ¿no? 20 menos 6K, ya tenemos el valor del IC. El valor del IC es 1.7 miliamperios. Usted sabe que este mili con este K se elimina, ¿no? Porque K es 10 a la 3 y mili es 10 a la menos 3. ¿Ya? Y continuamos, ¿no? Menos 1.5K por el IE. Y el IE es 1.734 miliamperios, ¿no? 1.734 miliamperios. Y este mili se elimina con el K de acá. Y ya tenemos nuestro voltaje colector emisor. ¿Cuánto le sale el voltaje colector emisor? Bueno, entonces hasta aquí ya hemos encontrado el voltaje. Sabemos que está en región activa, ¿no? Y con estos datos de las corrientes que ya hemos encontrado y del voltaje, con este voltaje y estas corrientes que hemos encontrado, cuando tengamos que hacer el análisis AC, ya lo vamos a poder hacer bien porque ya de aquí partimos, ¿no? Con estas corrientes a hacer los siguientes análisis. Ya, tenemos este ejercicio que vamos a resolverlo, ¿no? Como siempre, vamos a sacar las tres corrientes, la de base, la de colector, la del emisor y el voltaje colector emisor, ¿no? ¿Podemos sacar más cosas? Sí, pero estas son las que necesitamos para nuestros análisis futuros. Ya, como siempre, vamos a empezar con el análisis AC. DC, perdón, DC. Ya. Y para el análisis DC, nuestros capacitores
quedan abiertos. Entonces, este de aquí se abre, este de aquí se abre y tenemos que analizar este circuito. Ahora, este circuito que está aquí, vamos a definir primero quién es la base, quién es el colector y quién es el emisor, ¿no? Aunque suene obvio, ¿no? Este es el colector, este está el punto del emisor y este es el punto de la base. Ya. Luego vamos a tener que definir las corrientes, ¿no? Aquí pasa en este sentido, sí, una corriente de colector, como viene así, este sería más, este sería menos. Por aquí viene la corriente del emisor. Como viene en este sentido, este sería el más, este sería el menos. Aquí tenemos nuestra caída de tensión de 0.7, más menos 0.7. ¿Ya? Aquí viene la confusión que suelen tener muchos estudiantes porque dicen, la corriente de colector viene para acá, se divide para acá, ¿cómo es esto? Mire, yo les propongo que lo veamos así. Nosotros sabemos que aquí tiene que entrar una corriente que se llama corriente de base. Ya. Ahora, esta línea que está aquí ya no existe porque este de aquí se abrió, es un cable al aire. Entonces esto de aquí ya no le haga caso. Si la corriente IB pasa por aquí, obligadamente tuvo que haber tomado este camino. Si se da cuenta, tuvo que haber venido así. Ya. Ese es el camino de la corriente IB. Por lo tanto, la corriente IB está pasando en la resistencia de 300K, está pasando así. ¿Sí se da cuenta? Está pasando así para que llegue acá. Entonces aquí sería más menos 300K. ¿Por qué? Porque entra por el más y sale por el menos. Y ya con haberlo dibujado así, ya el ejercicio se volvió fácil. Ya de aquí ya lo puede resolver. Ya. Ahora, vamos a cerrar la malla, ¿no? Voy a elegir este camino, miren. Mire, este camino. Lo repito. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos, 10 voltios. Menos 5K por IC. Ya, ahora me voy por acá. Menos 300K por IB. Ya pasamos por acá. Venimos por acá. Menos 0.7. Menos 1.5K por IE. Igual a 0. Ya. Entonces lo que nosotros sabemos es que nos acordamos que IC es igual a beta veces IB y haciendo el despeje de las ecuaciones, o sea, usted ya sabe que nos va a quedar que el IE es igual a beta más 1 veces IB. Y como ya sabemos que aquí el beta vale 90, entonces en esta ecuación que está aquí vamos a reemplazarlo. Vamos a ponerle 10 menos 5K y C sería 90 IB menos 300K IB menos 0.7 menos 1.5K. En lugar de poner IE, vamos a ponerle 91 veces IB. Y esto es igual a 0. Entonces vamos a despejar las IB. Vamos a dejar instaladas las que no tienen corrientes, ¿no? Que sería 10 y el 0.7, que eso restado me da 9.3. 9.3 y al otro lado vamos a poner las que tengan IB, que sería, pasa esta de acá como positivo, sería 5K por 90 IB. Esta de acá
más 300K por IB. Y la acá sería más 1.5K por 91 IB. Y ya podemos tener nuestra IB, ¿no? Porque todo esto lo sumamos y lo despejamos, lo mandamos a dividir. Entonces, IB va a ser igual a 9.3 dividido para 5K por 90 más 300K más 1.5K por 91. Ya, recordando que primero se hacen las multiplicaciones, ¿no? Primero las multiplicaciones y después las sumas, ¿no? Ya, entonces ahora me puede decir cuánto vale IB. Y por las mismas que saque IB, usted va a sacar IC y la IE, ¿no? ¿Por qué? Porque el IC es 90 veces lo que le sale aquí, ¿no? Y la IE es 91 veces lo que le sale ahí, ¿no? Multiplica por 90 o por 91 y ya tenemos las tres corrientes. Ya, díganme los valores de las tres corrientes. Bueno, ahora tenemos nuestras tres corrientes. Vamos a sacar el voltaje VCE, ¿no? Aquí yo tendría, voy a dibujarle voltaje colector emisor, ¿no? Entonces sería el voltaje que está medido desde aquí hasta acá. Como empezamos diciendo colector, el lado que empezamos diciendo primero va a ser el positivo, ¿no? Este va a ser positivo y este va a ser negativo. Ya. Ahora vamos a hacer esta malla que está aquí. Ya. Al hacer esa malla empezamos, ¿no? 10 menos 5K por IC menos, de mayor a menor, no, menos voltaje colector emisor menos 1.5K IE. Todo eso menos 0, ¿no? Que no lo pongo. Como cerramos la malla es igual a 0. Ya, entonces vamos a despejar esto. Tendría usted acá igual BCE, ¿no? Y tendríamos que resolver esto de aquí, ¿no? Que sería 10 menos 5K multiplicado por 0.94 miliamperios ya, menos 1.5K multiplicado por 0.95 miliamperios. ¿Ya? Usted sabe que este mili se simplifica con el K, este mili se simplifica con el K, ¿no? Para que lo resuelva más rápido. Y ahora ya me puede decir cuánto es el voltaje colector emisor. 3.88 voltios. Ya, 3.88 voltios. ¿Listo? Como podemos ver que tenemos corrientes de colector y emisor y tenemos un voltaje aquí en el voltaje colector emisor, podemos decir que este transistor está en región activa. Y como le dije, cuando hagamos el análisis AC, esto es lo que nos interesa. Extraer del DC. ¿Ya? Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Hacer mismo el análisis DC. ¿Qué queremos aquí? Queremos el IB, el IC y el IE. También queremos el voltaje colector emisor. Y esto es un análisis DC. Entonces los capacitores se van a comportar como circuitos abiertos. Por lo tanto, como esto de aquí se abre, esto de aquí ya no está haciendo nada, nuestro circuito analizado en DC no tiene en consideración el voltaje de entrada y de salida, ¿no? Que está conectado acá, ¿no? Solamente vamos a tener esto. Ya, para resolver esto que está aquí, primero hay que identificar quién es la base, quién es el colector y quién es el emisor, ¿no? La base se nota clarito quién es la base. Y el emisor es el que está en el lado de la flecha, ¿no? El lado de la flecha, el emisor.
Ya. Ahora, nosotros aquí tenemos que poner cómo es la caída de tensión. Vamos a pasar otro ejercicio anterior para que vean que esto ya lo hemos hecho, por si acaso, porque aquí se saben confundir. Miren, en los ejercicios anteriores hemos puesto el más y el menos en el lado de la flecha. Más, menos. El menos en el lado de la flecha. Yo sé que resulta obvio esto, pero se lo digo porque aquí saben suceder errores a veces de la gente. Entonces, va a ser más acá y menos del lado de la flecha, ¿no? 0.7. Ya, ahora, esto que dibujan aquí son fuentes DC. Y donde tiene la raya más larga es el lado positivo, ¿no? Sería así, más, menos. Y en el lado de acá también, donde está la raya más larga es el lado positivo, más, menos. Ya tenemos identificado nuestro circuito, ¿ya? Ahora nosotros vamos a elegir cuál es el nodo que cuál es la malla que vamos a trabajar. Voy a trabajar esta malla que está aquí. Empiezo desde aquí, ¿no? ¿Cómo le hago, no? Empiezo desde aquí y tengo que terminar aquí mismo. Entonces vamos, mire, si usted viene por aquí, tiene esta fuente, más o menos, tiene esta caída de tensión que tiene aquí. Ahora, lo que usted tiene que darse cuenta es en qué sentido van las corrientes. Usted sabe que la corriente de base entra al transistor, la corriente de colector viaja hacia el transistor y la corriente de emisor sale del transistor. ¿Ya? Es lo mismo que venimos haciendo siempre, ¿no? Mire, la corriente de colector va en camino hacia el transistor, la de base también hacia el transistor y la de emisor sale del transistor. Es lo que hemos hecho acá, sino que se lo recalco porque como lo ve en una posición diferente se podría confundir. Bueno, entonces, esta corriente de emisor, el único camino que puede tomar es venir para abajo, porque esto de aquí, este cable está desconectado, está abierto. Entonces, mi corriente de colector está así, ¿no? Corriente de colector. Y si está así, la polaridad de esto de aquí sería más, menos. ¿Ya? Profe, Esta es ¿ahí emisor, es esta es emisor. IC o IE? Es IE, dije, ya, escribí mal. Esto es IE. Es IE. Gracias. Ya, entonces nuestra corriente de emisor, el único camino que tiene es bajar por aquí. Ya, entonces ahora sí podemos cerrar el circuito, ¿no? Vamos a empezar el análisis desde aquí. Desde aquí nosotros vamos, subimos y vemos de mayor a menor potencial 4, sería menos 4. ¿Ya? De menos a más sería más. Más 1.5K por IE. ¿Ya? Venimos por acá y vemos de menos a más, que sería más 0.7. Más 0.7. Ya estamos aquí y aquí ya podemos cerrar el circuito porque llegamos acá. Eso es igual a 0. Entonces aquí ya fácilmente tenemos la corriente de emisor. Sería IE 1.5K, mando al otro lado el 4, 4 menos 0.7, IE sería igual a 4 menos 0.7 dividido para 1.5K. ¿Cuánto es IE? Bueno, entonces ya tenemos la corriente IE, ¿no? 0.2 miliamperios, ¿no? Nosotros nos acordamos que, miren, ¿no? Vamos a ponerlo acá.
IC es igual a beta veces IB. Y resolviendo también nos sale que el IE es beta más 1 veces IB. Entonces nosotros tendríamos, si reemplazamos aquí, Es tendríamos 2.2 miliamperios, ingeniero. En IE. 2.2. Sí. Ya, gracias. 2.2 miliamperios. Ya, entonces mira lo que sucede aquí. Nosotros el IB podemos despejarlo aquí, ¿no? IB sería igual al IE dividido por beta más 1, ¿no? Como ya sabemos cuánto vale IE, que vale 2.2 miliamperios, dividido por beta más 1, que sería 61, porque beta vale 60. Ya tenemos IB. ¿Cuánto sale IB? $36.06 microamperios. Ya tenemos el IB. Y entonces también tenemos el IC, porque de acá vamos a decir que el IC es igual a beta veces IB, que sería 60 por lo que nos dio anteriormente, ¿no? ¿Cuánto vale el IC? $2.1 miliamperios. Ya, gracias. Entonces ya tenemos las tres corrientes, ¿no? Empezamos encontrando el IE. Gracias a eso encontramos el IB. Y gracias a que encontramos el IB, encontramos el IC. Ya tenemos las tres corrientes. Ya, ahora solamente nos falta encontrar el voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor, ¿no? Como su nombre lo indica, colector emisor quiere decir que primero en el lado del colector va a estar el más y en el lado del emisor va a estar el menos, ¿no? Le repito, ¿no? Se llama voltaje colector emisor. En el lado del colector va a estar el cable del más y en el emisor va a estar el cable del menos. Entonces, para resolver esto, voy a tomar esta malla que está así, la más externa. ¿Ya? Vamos escribiendo la ecuación. Sería desde aquí, menos 4. Ya. De menos a más 1.5K por IE. Ya. Aquí ya no bajo por 0.7 porque ya dijimos que íbamos a irnos por acá arriba. ¿Por qué nos vamos por acá arriba? Porque queremos pasar por el BCE. Necesitamos encontrarlo. Entonces, ya no va a ser más 0.7, sino que venimos y vemos de menos a más BCE. Ya. Seguimos por acá. Ahora, tenemos que analizar la polaridad y qué sucede en esta resistencia. La corriente IC, acuérdense que esto de aquí, esta rama se desapareció porque el capacitor se abrió. Obligado la corriente IC tuvo que haber pasado por aquí así. ¿Para qué? Para que tenga este sentido, ¿no? Si pasó así, la polaridad va a ser que entró por el más y salió por el menos. Ya, entonces ahora sí podemos escribirlo, ¿no? Ya estamos aquí, venimos por acá, de menos a más 3K por el IC. Ya, aquí de más a menos sería menos 10 voltios, ¿no? Y ahí venimos y cerramos el circuito porque topamos acá. Ya, todo esto es igual a 0.
Y entonces solamente tenemos que despejar el voltaje CE de aquí, ¿no? Vamos a ver, voltaje CE es igual a todo esto, ¿no? Mandamos todo esto al otro lado cambiando el signo, ¿no? Este 4 negativo va a ser 4 positivo. Esto de aquí que dice más va a ser menos, ¿no? Va a ser menos 1.5K por el IE. Ya puedo poner el IE. El IE vale 2.2 miliamperios. Ya, seguimos, venimos acá. Sería menos 3K por el IC. El IC vale 2.1 miliamperios. Ya pusimos este. Me queda este menos 10 que al otro lado pasa como más 10. Ya. Y esto, bueno, usted ya sabe, ¿no? Que el mili se simplifica con el K, el mili se simplifica con el K, y ahora ya me puede decir cuánto es el voltaje colector emisor. Bueno, ya encontramos que sale 4.4 y ya tenemos todo, ¿no? Tenemos el voltaje colector emisor y las tres corrientes. Y así se resuelve este ejercicio, ¿no? Hay que irlo analizando poco a poco, ¿no? Indiferente de cómo nos lo configuren, lo vamos a ir analizando poco a poco.